Aviso. El único fin del video es entretener. No se busca demostrar ni defender... Bueno, si ya viste las anteriores partes, ya te sabes este disclaimer. Sin embargo, esta parte tiene temas mucho más delicados. Y sí, en algunas partes sí doy mi opinión personal. Una disculpa por la tardanza y ojalá la espera de esta cuarta parte haya valido la pena. Sean bienvenidos a la parte final. El castillo de la Glorieta en Sucre tiene una historia muy interesante. Fue construido por orden de los príncipes de la Glorieta, una pareja de nobles que llegaron a Bolivia durante el auge de la plata. Los príncipes solían viajar a menudo, y al apreciar tantos estilos arquitectónicos, decidieron replicarlos todos en su hogar. Cada parte del castillo tiene un estilo diferente. Las habitaciones son únicas y el decorado es maravilloso. Créeme, el castillo es una obra de arte digna de estudio. En 1952, Jorge Urioste decidió vender el castillo al Ministerio de Defensa, el cual puso en funcionamiento el Liceo Militar Edmundo Andrade. Y es aquí donde inicia el punto. A lo largo del funcionamiento del lugar, ex cadetes y alumnos de distintas generaciones han afirmado que hay mucha actividad paranormal. Apariciones de duendes, fantasmas y demonios, junto con psicofonías. Sonidos de cadenas pesadas, picotazos de hierro, susurros, toques de puerta, etc. Había muchos lugares con ambientes sumamente pesados, como las casas de los cadetes, donde se escuchaban voces de niños por las noches, o la Torre del Príncipe, donde se avistaron seres extraños. Los objetos aparecían en diferentes lugares sin que nadie los mueva y muchas otras cosas más. Este lugar sí o sí se merece un video completo, tanto por su índole paranormal como también su historia interesante. A nivel mundial, Bolivia tiene un título muy curioso. Es el único país en el que McDonald's quebró. Es raro, porque se supone que esta marca ha dicho que nunca cierra ningún local, aun si este no generara ganancias. Pero entonces, ¿qué fue lo que falló? McDonald's fracasó por dos razones importantes: competencia y precios. Bolivia tiene miles de platos que aprovechan la variedad gastronómica que la región ofrece. Por ejemplo, hay al menos 23 formas de cocinar las papas que se cultivan en la región. Sin embargo, McDonald's, una de sus estrategias es que toda su comida sepa igual, esté donde esté. Prácticamente no supieron usar la materia prima que nuestro país ofrece. Y con semejante competencia... Aparte, los precios no ayudaron en nada. Según los sitios que vi, la hamburguesa llegaba a costar alrededor de $3, o sea, 21 bolivianos. Sé que ahora este precio no es tan descabellado, pero en la época del 2000 era un precio terrible. Con todo lo mencionado, y con la mayoría de la opinión popular en contra, McDonald's cerró sus sucursales en Bolivia el 2002. No hay mucho que decir en este puesto. La última vez que Bolivia participó en un estudio de la UNESCO acabó con el 13º puesto, de 16 países, quedando como uno de los países con peor educación en toda Latinoamérica. Repítelo en tu cabeza y verás qué triste es ese título. No en balde, el gobierno se negó a participar en los siguientes estudios y para más INRI, decidieron no divulgar estos resultados. Yo he visto de primera mano los problemas que tiene el sistema educativo. Prácticamente se resumen en sistemas permisivos
que abogan por pocas tareas, poco esfuerzo para enseñar, autoevaluaciones y mantenerse fuera de problemas con los padres, aun si eso implica no tratar con niños problema. Los profesores prefieren dar su brazo a torcer y dejar pasar estudiantes que no rinden en la escuela, porque claro, con la ley Avelino Cignani, es prácticamente culpa del profesor si el niño no responde. Para nada tienen que ver los padres o la educación que reciben en casa. No, los niños tienen que aprobar, sepan o no. Y eso es un problema enorme. El gobierno se jacta de tener programas para niños especiales en las escuelas públicas, y que incluso hicieron que los profesores se capaciten para educarlos. ¿Quieres saber cuál es el método? Simple, aprobarlos, sin ninguna objeción. No me malentiendan, estoy seguro que hay profesores que de verdad se esfuerzan en ayudarlos, pero los niños con discapacidades necesitan un trato especializado con instituciones competentes, porque de otro modo solo van a salir sin saber nada y sin ninguna preparación para el mundo real. Y eso que solo estamos hablando de educación a nivel ciudad. Tengo entendido que a nivel rural es todavía peor. Por la lejanía y las brechas culturales que suele haber, la educación es casi un privilegio que pocos saben aprovechar. Ahora, viendo la nueva malla curricular que el gobierno trata de implementar, pues, ¿qué puedo decir? Parece un despropósito innecesario, sin pies ni cabeza, hecho por gente desconectada de la realidad, como si el propio ministerio intentara dispararse en el pie. El punto nos dice que el problema de la mala educación en Bolivia es adrede. Tendría sentido que la gente se mantenga sin educación, especialmente en el área rural, los deja dóciles, manipulables. Teniendo en cuenta que prácticamente en Bolivia no hay una oposición real, los políticos del MAS se dedican exclusivamente al populismo, apelando siempre a la población indígena del país, porque bueno, son más de la mitad, suficientes para asegurar sus puestos de poder. También, el mantener a Bolivia en un eterno adormecimiento permite que la economía fluya, pero jamás progrese. Un campo infinito y fértil para una sociedad corrupta y podrida. El resultado de una educación quebrada y un gobierno que consume de ello. En este video hay 4 puntos más que se conectan con el problema, pero ya hablaremos de ello. Este punto es un reportaje de una periodista que escuchó estas anécdotas de don Eduardo, un administrador que trabajó en el lugar por más de 28 años. Nos cuenta que, justo cuando Bolivia ganó el Mundial contra el Brasil en 1993, el día fue particularmente duro por el evento. Ya en la noche, a punto de retirarse, vio una docena de niños jugando con una pelota en medio de la cancha. El encuentro obviamente lo desconcertó, ya que era muy de noche y en teoría nadie debería poder pasar al estadio. Inmediatamente llamó al portero, el cual tampoco tenía idea de cómo pasó. Aún así, fue directamente para sacarlos. Pasó el rato y el portero no volvía. Así que don Eduardo salió a ver qué había pasado. Lo único que encontró fue al portero mirando la cancha vacía. Los niños ya no estaban ahí. El portero le contó que los vio desde la ventana y desde la puerta, pero mientras se acercaba, ellos iban desapareciendo frente a él. Se desvanecían uno a uno. Esto, sumado con el mal día que tuvieron, más lo desolado que se veía el estadio y el ambiente turbio que se formó, fue suficiente para que ambos decidieran no hablar de ello. Otra anécdota ocurre durante la Copa Libertadores. Don Eduardo estaba viendo el partido en la cabina de riego. En cierto punto, notó una sombra en la puerta y pensó que alguien estaba intentando asustarlo. Pero la sorpresa fue que los aspersores, de la nada, empezaron a funcionar. Hay que aclarar que estos controles no son automáticos y solo se pueden activar manualmente desde la cabina donde él estaba.
La gente vio confundida cómo los jugadores a la mitad del partido eran regados. Incluso el árbitro tuvo que detener el juego. Y lo peor es que así como empezó, terminó. Sin que nadie toque ningún control, los aspersores se detuvieron. Esto tómatelo con pinzas, porque me he visto los dos partidos que coinciden con el artículo, y en ninguno pasa algún incidente con aspersores, y tampoco hay registros de sucesos similares en otros partidos. En otra ocasión, igual de noche, don Eduardo estaba pasando una última revisión en las butacas, debido a que muchas veces la gente suele quedarse dormida ahí, y mira que sabio, porque vio a alguien acostado en la zona. Llamó al portero para que vaya a despertarlo. Sin embargo, no era alguien durmiendo, era un cadáver. Resulta que esa persona había sufrido un paro cardíaco. Créeme que me encantaría hablar más del tema, pero es bastante largo y sería mejor que revises la nota informativa. Aparte de más anécdotas, también está la reportera con su propia experiencia. El estadio Hernando Siles parece estar envuelto en este tipo de anécdotas que quizás le dediquemos un video completo en el futuro. Este es uno de los datos más tristes del iceberg. Siendo sincero, es muy alarmante las cifras relacionadas a este tema, ya sea el dinero que entra por el negocio o la cantidad de hectáreas que se usan para su creación. Es devastador leer los numerosos reportes que prácticamente confirman que nuestro querido país no es más que un nido de delincuentes de la peor calaña. Hay muchas razones importantes por las que Bolivia es el país más apto para el narcotráfico. No es solo la cantidad ingesta de hectáreas verdes que permiten el cultivo fácil de este estupefaciente, o la predisposición de las áreas rurales para el trabajo. No, la razón más importante es la ubicación geográfica. Sí, la ubicación como el corazón de Latinoamérica le permite ser un corredor clave de todas las operaciones, una central de elaboración y distribución terrestre y aérea para todos los productores de este material. Ya se ha cubierto el caso numerosas veces. Bolivia no solo tiene numerosas áreas verdes produciendo la materia prima, más bien evolucionó y ahora la producen tal cual. Se sabe que hay varios laboratorios clandestinos operando con el producto y siendo controlados por capos de la droga extranjeros, prácticamente avalados por el propio gobierno. Bolivia se ha convertido en uno de los mayores productores de droga en el mundo, un cáncer incontrolable y probablemente imparable. Y lo peor es que este negocio no va a morir nunca. Es bastante obvio que es un negocio muy rentable, incluso tanto como para seducir a cualquier aspirante a presidente que este país pueda tener, o incluso a su propia gente. Ha habido numerosos reportes de varias comunidades rurales que se han prestado para estas malas prácticas. Narcopueblos que son parte de esta terrible historia. Pero lamentablemente, es así. No quiero contarte más. Revisa la descripción si quieres leer más del tema. Esto es curioso. Ya hablé de la curva del diablo en la autopista, una especie de altar donde la gente le pedía ayuda al tío, una entidad de las minas que concede favores a cambio de ofrendas. El chiste es que por su apariencia y la naturaleza de los rituales, esta entidad se asemeja mucho al diablo, y los ritos, bueno, parecen cosas satánicas. Por obvias razones, las autoridades mandaron a encubrir este famoso altar al momento de la llegada del Papa. Incluso los propios miembros del Huaca Catari, o sea, un grupo que promueve los rituales andinos, ayudaron con la limpieza del lugar y montaron guardia para que no se hagan rituales durante la visita. Cabe mencionar que antes de la limpieza realizaron una pequeña ofrenda a la Pachamama, pidiéndole permiso. Según ellos, este es un sitio sagrado para su cultura y en realidad
el altar no debería ser sacado porque podría traer enfrentamientos. Curioso que, tiempo después, lo terminaron sacando definitivamente. Según el autor del Iceberg, Bolivia ha dejado de ir por el tema de la corrupción masiva en el fútbol. Y sí, este terrible capítulo ocasionó problemas en un campeonato. Sin embargo, la verdadera razón es que simplemente no hay buenos jugadores. Miren, les voy a ser sincero, no soy un experto en el tema, pero por todo lo que leí y también preguntándole a algunos entusiastas, la razón es que simplemente no hay competitividad en este deporte. Con un bajo desempeño de parte de la selección y falta de apoyo e inversión de parte de las autoridades, sumado también a la competencia que cada vez se hace más fuerte, hacen que nuestro país sea patético en este deporte. El fútbol boliviano ha sufrido una crisis institucional que se refleja en no haber clasificado en ningún mundial por mucho tiempo. He leído que esto también se debe a la forma en la que clasifican, diciendo que deberían añadir más cupos para Latinoamérica o que la corrupción ha perjudicado al fútbol, o que incluso fuimos maldecidos. Pero al final, esto suena más como una excusa para justificarlos. Las razones no importan si no se busca mejorar. El 2014, el piloto Teddy Becerra se estrelló en la frondosa selva de Beni. Nunca se pudo encontrar el cadáver o los restos del avión. Sin embargo, después se presentó una denuncia terrible. Los miembros de la comunidad de Chimán acusaron a uno de sus miembros de asesinar al piloto y comerse parte de su cadáver. El propio culpable se confesó frente a sus familiares y compañeros en una de sus borracheras habituales. Vio cómo el avión se estrellaba y escuchó cómo el capitán pedía ayuda. Decidió matarlo para robarle sus pertenencias y al final se comió su corazón y su lengua. Obviamente, esto conmocionó a la comunidad. Lo detuvieron junto con otros 2 sospechosos. La comunidad lo ha acusado también de ser un brujo y un potencial psicópata, y que es un miembro problemático y no grato por haber matado a otros miembros y realizado las mismas prácticas de canibalismo. Cabe mencionar que la comunidad de Chimán son pacíficos y no contemplan estas prácticas, y obviamente lo expulsaron por estos crímenes. Antes de pasar al último nivel del iceberg, quería darles un regalo como compensación por tanta espera. Realmente espero que disfruten este nivel extra de rezagados, aportados tanto por amigos, por mi comunidad, y por 16 horas seguidas de cafeína, música de Undertale y extrema investigación a las 4 de la mañana. De nada, ¿eh? Es la primera animación hecha en Bolivia. Fue producida en 1961 enteramente de forma artesanal y redescubierta en 2006. Y recientemente fue digitalizada a 2K por la Cinemateca Boliviana. Según la descripción de la cuenta oficial de TikTok, son 3 cortometrajes: El Obrero, El Fabril y El Campesino. Y Emeterio interpreta estas 3 facetas importantes para la época. Los cortos hablan sobre la problemática común y la forma en la que la comunidad debería afrontarla. Básicamente, eran propaganda para la Revolución Nacional de 1952. En YouTube, solo está disponible el tercer corto en una mala calidad. No sé si el resto seguirá disponible en cartelera, pero valdría mucho la pena que fueran accesibles para el público. Si no la has visto, te recomiendo buscarla. Esto me lo recomendaron en la sección de comentarios. Se supone que, en algún momento de los años 60, el legendario guitarrista no solo visitó La Paz, sino también dio un pequeño concierto en un bar local. Sin embargo, no pude encontrar ninguna fuente oficial, ni registros confiables o reportes de giras que respalden esta información. ¿Fue tal vez una confusión con otro músico o simplemente una leyenda urbana? No puedo asegurártelo.
Si tienes información al respecto, por favor, déjame saber en la caja de comentarios. Sí, la enigmática ciudad de la que ya hemos hablado en el canal tiene su propio nivel dedicado en un juego de Lara Croft, Tomb Raider Legends. Digamos que no es una representación completamente fiel de las ruinas, pero sí toma bastantes elementos de la ciudad para construir el nivel, ya sea la forma arquitectónica, los pilares, el estilo de las escaleras, algunos inscritos y grabados en paredes. En general, se ve más como un templo preincaico genérico, pero sirve como un buen homenaje. Este punto refiere al Tratado de Paz y Amistad que Bolivia y Chile firmaron en 1904. Ya saben, la pérdida del litoral boliviano. Pues verán, en dicho tratado nunca se mencionaron 3 islas sueltas en el Pacífico, siendo estas las islas de San Ambrosio, San Félix y el Sala Gómez. Entonces, estas islas en teoría todavía pertenecerían al territorio boliviano. Ha habido algunos artículos que señalaron esto y la petición de que se eleve a reclamo, pero parece ser que no ha ido a ningún lado. Y viendo los intentos de diálogo que Morales hizo, pues... ¿cómo decirlo? Vi un artículo que acusa al gobierno de ser incompetente y que con toda la información recopilada sobre los tratados no solo tendríamos acceso a estas islas, sino también al resto. Es un tema largo, así que te dejo los documentos de esta situación tragicómica. Yo creo que todos sabemos a qué se refiere el efecto Mandela, así que vamos directo al grano. El único caso relevante que encontré fue el de la pregunta: ¿cuál es la capital de Bolivia? La Paz. La ciudad de La Paz es la capital más... Y parece ser que mucha gente cree que la respuesta es La Paz. Se supone que así lo aprendieron en el colegio y también en libros de geografía y demás. Obviamente, esto está mal. La capital de Bolivia es y siempre fue Sucre. La confusión probablemente sea porque tanto los poderes ejecutivo y legislativo, así como la sede de gobierno y también la propia residencia del presidente, se encuentran aquí en La Paz. Sea cual sea el caso, parece ser que este efecto Mandela suele venir en adolescentes y extranjeros que visitan Bolivia. En lo personal, no he presenciado el fenómeno. Y después de preguntar, casi ninguno de mis conocidos parece tener confusiones con la capital de Bolivia. Sucre. Si me vas a salir con la mamada de La Paz, es la capital gubernamental o algo así. La definición de este término es televisión basada en farándula y contenido que promueve lo mundano. Para Bolivia, este concepto podría aplicar a varios programas. Sin embargo, la opinión popular lo relaciona principalmente a Unitel en tiempos modernos, especialmente el programa Calle 7, que por cierto es el menos querido en el país por ser prácticamente un reality show del estilo mira cómo hacen el ridículo en pruebas absurdas y drama inventado. Y lo peor es que la mayoría de sus otros shows siguen un patrón de entretenimiento similar. Hay artículos que acusan a la mayoría de los propietarios de estas cadenas televisivas que manipulan sus propios informativos para promover cierto pensamiento o incluso desviar la atención de asuntos importantes con notas que no vienen al caso. Y lo mismo pasa con la programación. El principal problema es que la gente lo consume, bajo la justificación de es que no hay nada más que ver. En vez de verdaderos programas que tienen cosas importantes que enseñar o decir, deciden poner shows que abiertamente se alimentan del chisme, el drama sobreactuado o de plano no aportan nada útil al boliviano. Honestamente, vi algunos programas con mi amiga y con mi familia un par de veces y solo parecían mediocres. A fin de cuentas, se supone que solo es entretenimiento, ¿no?
Sin embargo, este tipo de acondicionamiento promueve otros problemas mayores a futuro, pues gente entretenida por este tipo de contenido sin sustancia es más propensa a no tener criterio propio y, peor aún, a estar desconectados del país. Tengo más cosas que decir, pero digamos que hay otros dos puntos que están relacionados con el tema. De hecho, el siguiente es perfecto para continuar. Este fue un evento inusual y bastante cómico si lo ves en perspectiva. Prácticamente apoya la idea de que el boliviano resuelve todo con marchas. Sin embargo, luego del contexto de televisión basura, entenderás mejor lo que se quiso lograr aquí. El 2015, Unitel había decidido dar prioridad a su favorito, Calle 7, y en un salto de fe lo pusieron en horario estelar, desplazando a una caricatura bastante querida, Los Simpsons. Con todo lo anterior dicho, las protestas en redes sociales no se hicieron esperar. Al principio comenzó como un meme, pero poco a poco fue calando en los fanáticos y los que estaban hartos del entretenimiento de letrina. Por La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, una marcha alrededor de 2,000 personas se había organizado, al unísono, con pancartas, máscaras de los personajes amarillos y el grito de batalla: "Queremos a los Simpson". Los bolivianos hicieron escuchar sus demandas. El revuelo llegó a casi todo el mundo. Varios noticieros internacionales cubrieron la noticia. Incluso los productores del show agradecieron a Bolivia por el apoyo. Con toda la viralidad, no faltaron los que criticaron el movimiento sin comprender la verdadera lucha. Incluso vi a un youtuber que habló mal del país. Causa justa y de primera importancia. Que no cambien el horario del programa de Los Simpsons, güey. Estás mamando, güey. No estoy mamando. Aún así, la protesta dio sus frutos. Unitel rectificó su decisión. Hoy en día, esta pequeña noticia es prueba del poder mediático que tiene la gente sobre las autoridades. Una pequeña victoria es un símbolo de esperanza cuando el pueblo está en la miseria. Por 1835, el Perú se hallaba dividido por varias trifulcas políticas. Tantas que la nación estaba separada en dos bandos. El presidente de ese entonces, Luis José de Orbegoso, estaba lidiando con varios alzamientos revolucionarios. Uno de ellos dirigido por Felipe Salaverry. Por el percance, Orbegoso se alió con el mariscal Andrés de Santa Cruz e hicieron un pacto para unir las dos repúblicas. Luego de varias batallas, derrotaron a Salaverry y tras la victoria se anunció por tratados la creación oficial de la Confederación en 1937, nombrando a Santa Cruz el líder principal con el título de Supremo Protector. Esto no es broma, ¿eh? Todo hubiera sido risas y colores de no ser por un pequeño e insignificante detalle. Todas las naciones adyacentes tomaron esto como una amenaza. Y para colmo, tanto Orbegoso como Santa Cruz tenían bastantes opositores y enemigos. Tanto Chile como Argentina fueron los primeros países en declarar la guerra a la nueva confederación. Argentina terminó perdiendo algunas provincias como Salta y Jujuy. Sin embargo, Chile contaba con varios disidentes del Perú. Se proclamaron el Ejército Restaurador. Al principio perdieron igual por desventaja, pero en la segunda vuelta fueron con todo. Imagínate, más de 5,000 hombres, junto con el apoyo del Estado norperuano, y esta vez bajo el mando de Agustín Gamarra. Prácticamente le dieron la vuelta a la torta. El propio Orbegoso, quien era el presidente de ese estado, decidió traicionar y expulsar a los bolivianos en un arranque de patriotismo. Así, la Confederación perdió el territorio del norte. Con todo este panorama, ocurrieron más enfrentamientos tanto terrestres como navales.
Santa Cruz no pudo mantenerse al frente y fue derrotado por el ejército restaurador en la batalla de Yungay. Terminando con la Confederación, el Perú volvió a ser un solo país y Santa Cruz fue desterrado. Este pedazo de historia es sin duda muy interesante. Si te das de cuenta, en la historia siempre ha habido capitanes y nobles que intentaron unir estos países, pero nunca han llegado a nada. Da curiosidad ver qué habría pasado si la Confederación no hubiera caído, pero supongo que eso será tema de otro video. Por lo pronto, te invito a leer la historia completa, porque me dejé bastantes cosas por cuestiones de tiempo. Esto parece haber ocurrido en 1978. En Tarija nos cuentan que vieron al unísono un objeto en llamas sobrevolando la zona, y unos instantes después escucharon el estruendo cerca del límite entre Argentina y Bolivia. Rápidamente se organizaron equipos de exploración que incluían locales de la zona, algunos militares dispuestos a ver el fenómeno y algunos extranjeros aficionados al fenómeno ovni. Sin embargo, la CIA intervino en la exploración y prohibieron el acceso a la zona por vía aérea. Los pocos que se animaron a ir por tierra vieron cómo el Cerro Zaire había sido destruido. Y la noticia más desgarradora: si buscan restos de lo que cayó, ya se lo llevaron los gringos. Sí, lo sé, decepcionante. Esta historia, junto con las miles relacionadas a ovnis, casi siempre acaban así. Supuestamente en los documentos desclasificados de la CIA se menciona el hecho, pero nunca se dan aclaraciones. Te dejo en la descripción las notas informativas, entrevistas y alguna que otra publicación del fenómeno. De esto no hay nada confirmado, pero sí hay rumores. La única persona que encajaría con el perfil sería Roberto Suárez Gómez, el conocido rey de la cocaína. Según Wikipedia, fue el narco más grande de Bolivia durante el siglo XX. Su rol principal fue durante el gobierno de García Meza. No en balde, él mismo financió el golpe de Estado para que esta figura cruel tomara el país. Y ya en el poder, puso a sus allegados en puestos importantes e inició sus operaciones de drogas con completa inmunidad. Como tal, no hay registros de que él fuera dueño del país o que siquiera tuviera la intención de adquirirlo. Sin embargo, sí tenía mucha influencia dentro de la región por su alianza con el presidente, y para colmo, sí se ofreció a entregarse a Estados Unidos si éste pagaba la deuda externa del país. Muchos toman esta acción como prueba de que Suárez tenía un poder económico inmenso y una influencia real sobre Bolivia. ¿Quién sabe? Quizás sea un rumor exagerado o tal vez el ejemplo perfecto del que gobierna tras bambalinas. Sí, así como lo oyes. En 1994, el Bolívar había logrado pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Así que, para asegurarla, vino la idea de fichar a Maradona solo para ese campeonato. Se le iba a pagar aproximadamente $1 millón por los 6 partidos. Los noticieros no tardaron en asegurar que esto era ya un hecho. Y solo faltaba la firma del astro del fútbol, que, en ese entonces, estaba en el Mundial de Estados Unidos. Prácticamente todos ya lo esperaban. Los jefes del equipo ya estaban frotándose las manos, imaginando esa jugosa victoria asegurada. Sin embargo, Maradroga había dado positivo en la prueba de doping. La FIFA lo castigó con un baneo en las canchas por 1 año, por lo cual no pudo firmar para ningún partido. Ah, sí, el Bolívar perdió miserablemente ante el Olimpia. Más que un secreto a voces, esto es algo conocidísimo. Acusaciones formales ha habido,
los ministros obligan a los funcionarios a presentarse en las protestas que el MAS organiza. De hecho, las denuncias van más allá. Pretenden hacer que los obligados vayan con batas para hacerse pasar por profesionales. Si no lo hacen, son sancionados o incluso despedidos. Imagínate semejante barbaridad. En foros, la gente habla de ello. De hecho, antes de acceder a los puestos públicos, se te dice que tienes que asistir a estas marchas, estés de acuerdo o no. Parece ser que también tratan de controlar tus redes sociales, exigiendo que publiques cosas a favor del MAS. Esta práctica abusiva parece extenderse más allá de la administración pública, llegando a mercados y otros grupos sindicales. Lamentablemente, ese es el estado de la política. Te dejo los links por si quieres profundizar más. Esta frase graciosa nace de las miles y miles de discusiones que tuvieron Evo y Tuto. Uno acusando de todo lo que ya sabemos al líder del MAS y el otro acusando al expresidente de ser un perro de los gringos. En un inicio, creí que estas discusiones y las respuestas graciosas eran cosa del pasado. Pero me doy cuenta que las peleas, con insultos incluidos, siguen, ya no en ruedas de prensa o parlamentos, sino en Facebook y Twitter. Nuevamente les digo, la política en Bolivia parece un chiste. Por cierto, la mayoría de las acusaciones de Tuto resultaron ser ciertas, como lo del narcotráfico o lo del asesino. Sin embargo, esta acusación de ser operador de Estados Unidos nunca tuvo ningún respaldo sólido real. Parece más el típico intento de destruir a tu oponente a toda costa. Te dejo los links y los posts graciosos en la descripción. Al parecer, 3 adolescentes sumamente inteligentes decidieron mostrarnos a través de TikTok la muy sufrida actividad con la que se ganan el pan de cada día, la cual era pisar hojas de coca. Obviamente, el video se hizo viral, porque podíamos ver claramente instrumentos tales como mezcladoras, bidones, recipientes y sacos de cocaína. De hecho, en cierta parte se ve cómo la mezclan y la preparan en paquetes. Y también toda la plata que ganan. Siendo esto a todas luces un laboratorio ilegal de drogas, las autoridades actuaron de inmediato. Lo último que se supo fue que lograron atrapar a los adolescentes que subieron sus videos. Pero no hay más detalles, ya que se trata de menores de edad. Bastante curioso, porque del video se muestra que eran muchos más trabajando. ¿Hasta qué punto llega esa gente? Y ni hablar de lo que los narcotraficantes debieron hacerle a sus familias. Percy Fernández es un personaje polémico. Fue alcalde de Santa Cruz en 6 ocasiones y estoy bastante seguro que muchos lo conocen por su infamia. Sí, usted es pelotudo, mire. Así, periodista pelotudo. Gracias, alcalde. ¿Cómo gracias? No sea maricón, hombre. Provoca y después mire cómo se hace el pobrecito. Según las entrevistas que vi, tiene muy poca paciencia. Y tanto los periodistas como su propio comité tuvieron que soportar sus momentos de cólera. La noticia que doy yo. Entonces venga a sentarse por aquí, venga, unitera, mejor. Que ella es mucha tigre, venga. Unitera son muchos tigres, venga, unitera, vaya usted y diría la reunión. Yo no sirvo, amor, soy desacertado, vaya allá. Vaya allá. Ya, de desacertado se vuelven atrevidos, ¿sabes? ¿Verdad? Nos jodió la reunión. ¿Por qué no se va? Ya se va, como dice el chavo, ya se va. Váyase. No puedo responder su pregunta, Uniteri, no me da la gana. Malcriados. A ver, el motivo de la conferencia. Qué cojuda, mira usted cómo se comporta. No puede... Según la página oficial del gobierno de Santa Cruz, este hombre aboga por los derechos de los grupos gremiales. Protección y amparo a los grupos vulnerables de la población. Pero no soportó silbidos y abucheos y cayó en la provocación. ¿Qué hacemos nosotros rogándole a los
gremiales que reciban esta obra. Me cago en los gremiales, no sean cojudos. Bastante mal hablado, con pocos pelos en la lengua, machista, racista y terriblemente rabo verde. Lo rodea de nuevo el alcalde de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández. Este sujeto, en un evento público, no dudó en tocar reiteradamente a la periodista de nombre Mercedes Guzmán. Por ejemplo, en el 2010 besó a una mujer en un evento público, obviamente sin el consentimiento de ella. En 2012, la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Desiree Bravo, fue tocada por el alcalde, todo frente a las cámaras y con los asistentes al evento. Y justo en ese mismo año, Percy Fernández vuelve a las andadas y hace de las suyas con la secretaria de gestión de la alcaldía, Ivonne Satt. Para muchos, este personaje debe ser cuanto menos desagradable. Para mí, es bastante curioso y no muy alejado de lo que un político promedio suele ser. Carajo, que no sabe más que negarse a todo. Ya, vieja de mierda, ya. Vieja de mierda. Esa construcción se transformará en escuelas. No se discute más. Aquí no se hace mercado. Sí, vieja de mierda. Vieja pelotuda. Quizás hablemos de él en un video completo. Por mientras, en la descripción te dejo una recopilación de todos estos momentos hilarantes, que créeme, son un cague de risa. Te conoce, no olvida jamás. Este tipo de bromas. Este es un punto bastante delicado y obviamente llamativo debido a la problemática por la que el país está pasando actualmente. Lo cierto es que esto es otro secreto a voces. Yo creo que es bien sabido la influencia que tiene tanto Morales como el partido del MAS sobre estas comunidades. Es casi como si fueran una especie de religión supremacista o un consejo sagrado. Y todas las historias y rumores que llegan del otro lado no ayudan en lo absoluto. Se tiene por entendido que hay líderes comunitarios afines al MAS, dispuestos a presionar a sus comunidades para votar a favor de Evo Morales. Estas presiones incluyen amenazas de exclusión social, pérdida de beneficios gubernamentales o hasta violencia simbólica para aquellos que no cumplan con esta imposición. Sumado a las terribles medidas de presión que vimos en tiempos modernos, su influencia en el Chapare y sobre todo su horrible predisposición a radicalizar el país, queda más que claro que Evo es capaz de cruzar cualquier frontera con tal de cumplir sus demandas. No quedan dudas de que este punto sea más que cierto, lamentablemente. Ni siquiera nuestro pequeño país pudo salvarse de este tipo de situaciones. En Santa Cruz, una mujer encontró un dedo humano en su hamburguesa. Y sí, la encontró con su boca tras el tercer mordisco. Según los informes, la víctima intentó reclamar ese mismo rato y los trabajadores del local se limitaron a ofrecer un reembolso. Obviamente, esto supo mal, así que con cámara en mano empezaron las denuncias en redes sociales. Y con todo el alboroto ya hecho, los empleados simplemente cerraron el local y apagaron todo, solo para minutos después volver a abrir y continuar su trabajo como si no hubiera pasado nada. Esta noticia llegó a mayores, al punto en que las autoridades clausuraron el lugar y se metieron a investigar. Resulta que uno de los empleados sufrió un accidente con la cortadora de carne. Se supone que desecharon toda la carne comprometida, pero parece ser que no fue así. Si te lo preguntas, la empresa Hot Burger llegó a un trato con la afectada, cancelando la denuncia y comprometiéndose a cubrir los gastos médicos, los exámenes y la posible asistencia psicológica que pueda necesitar. Según la nota, ni la víctima ni la familia quieren obtener beneficio de la controversia, solo cubrir su trauma. Así que supongo que es un final feliz.
Este es un punto que yo añadí al iceberg. Y lamentablemente no tengo capturas ni prueba alguna del hecho, más que mi testimonio. Muy aparte del subreddit oficial de Bolivia, allá por el 2020, existía otra comunidad del país que, bueno, digamos que era el típico grupo donde se filtraban y compartían perfiles de OnlyFans. En este caso, bolivianas del Oriente. Más allá del dilema moral, había otro problema que hacía la situación del grupo más turbia. Recuerdo haber visto varias publicaciones en las que se solicitaba ayuda tanto para sacar packs como para doxear o incluso hackear cuentas. Ya no de la página de OnlyFans, sino de perfiles de Facebook e Instagram. Es decir, este grupo quería acosar gente común que no tenía nada que ver con el rubro. De hecho, recuerdo haber visto perfiles que posteaban fotos tomadas a personas al azar en la calle y les ponían mensajes de muy mal gusto. Al momento que lo vi, decidí salirme. Tonto de mí por no tomar capturas. Si tratas de buscar el subreddit ahora, no encontrarás nada. Probablemente fue dado de baja por obvias razones. Espero haya alguien en la audiencia que pueda dar crédito a mis palabras. Yo juro que lo que vi fue real. Y de hecho, mientras escribía esta parte y buscaba alguna info sobre el subreddit, me di con este otro, que parece seguir la misma ruta. Esperemos que no llegue a tanto. Por alguna extraña razón que desconozco, en el Perú, un grupo de narcotraficantes decidieron grabar el logo de Dragon Ball Z en los ladrillos de su material como su sello distintivo. Bueno, esto sí sucedió, como dice la nota informativa, los hinchis del Mazamari, o sea, un grupo policial del Perú, les aplicaron el Kamehameha. Pero los hinchis de Mazamari les aplicaron el Kamehameha. Ey, no me miren raro. Este punto yo lo vi en Reddit. El autor me dijo que esto ocurrió en Bolivia, pero parece que lo único relacionado fue una nota aparte donde se menciona que los narcotraficantes usaban aviones bolivianos para transportar la droga. Y luego encontré esta nota informativa. Aparentemente, un camión que salía de Bolivia llevaba drogas con el mismo sello de Dragon Ball. E incluso, una tenía una imagen de UPF. Nuevamente, 8 detenidos, 2 bolivianos. Parece ser que esta fascinación por el anime y los narcos no es un caso aislado. Pues, fuera de Bolivia, hay más casos similares. Pero qué divertido, Padre Ball llegando a los narcos. A esta se la conoce como la escuela militar más cruenta y estricta que existe en Bolivia. Con decirte que su entrenamiento es conocido como el infierno mismo. La escuela de cóndores satinadores se encarga de formar militares y fuerzas especiales, por lo cual sus reclutas son sometidos a entrenamientos físicos y psicológicos extremadamente duros, a tal punto que rozan lo inhumano. El lugar tiene bastante mala fama por ello. Por ejemplo, se sabe que varios conscriptos murieron a causa de golpizas por parte de sus superiores, o la muerte relacionada con la mala situación salubre del ambiente. No, en serio. La nota informativa dice que el cadete murió por intoxicación con excremento. Para que te hagas una idea del problema. O hablar del fallecido por causa de un paro cardíaco, que la gente relaciona con el entrenamiento riguroso del lugar. Como te digo, los dirigentes de este lugar justifican estas situaciones diciendo que la vida del militar es dura, pero no justifica las peores acusaciones que la escuela tiene. La opinión sobre la escuela en redes sociales es bastante mixta.
Hay algunos que acusan a la escuela de lo peor. Por ejemplo, muestran clips o fotos filtradas de las golpizas o el maltrato animal atroz que se comete. Y hay otros que lo defienden a capa y espada, bajo el espíritu del soldado, asegurando que es un orgullo ser un cóndor satinador y que la gente no debería malinformar. En lo personal, a mí me han llegado pocas anécdotas de lo peor, como historias de maltrato o incluso asesinato animal y un sinfín de barbaridades que, por respeto y tiempo, no voy a mostrar en este video. Bueno, ya que estamos aquí, te compartiré una. Mi cuñado nos contó una vez que la escuela tenía una prueba de subordinación terrible. Al iniciar el encuartelamiento, te daban un cachorrito. Tu deber era cuidarlo y entrenarlo para servir al país. Aparte del fusil, tu única compañía real era ese perrito que sufre contigo. Y al final del ciclo, tu prueba de lealtad máxima era matar al perro. Sí, aquel perrito que te acompañó todo el calvario. Algunos lo hacían y otros simplemente no podían. Dejo a tu imaginación qué es lo que les pasaba si desobedecían. Ahora dime, ¿crees que el valor del recluta se mide en cuán deshumanizado está por seguir una orden? En la descripción te dejo algunos artículos informativos y un video de la página de la escuela, donde verás la opinión mixta de la gente. Este es un punto que un amigo me dio y realmente esperaba que fuera una leyenda o una exageración. Pero lamentablemente es real. Se lo conoce también como los sicarios económicos, unos agentes en servicio de las élites de economía mundial, con el único propósito de hacerlos todavía más ricos. Se dedican a buscar países en aras de desarrollo con buenos recursos naturales o buena posición geográfica, para ofrecerles préstamos del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Estos préstamos tenían que ser enormes, tan grandes que ni con todo el tiempo del mundo estos países pudieran pagarlos. Con una deuda masiva, estos países se verían obligados a refinanciar su deuda con algunas peticiones, ya sea garantizar exportación de recursos naturales como el petróleo, o tratos exclusivos e injustos de comercio, o la privatización de las entidades gubernamentales. Tú nómbralo. Los países afectados tienen que acceder a estas peticiones sin importar si sean injustas o arbitrarias. Y sí, esto nos ha pasado varias veces. Nuestro país se ha visto afectado durante la privatización minera, y peor, durante la década de los 80 y 90. Ocurrieron barbaridades como la privatización de hidrocarburos y varias empresas nacionales como Ende y Entel. También se abrieron los tratados de libre comercio y reformas fiscales, que beneficiaron al extranjero pero perjudicaron a los locales. E incluso se vio algo similar el 2019 relacionado al litio. Y lo peor es que, si los líderes de los países escogidos no estuvieran dispuestos a cooperar en estas prácticas, terminarían muertos. Acusaciones de ello también ha habido. Esto me recuerda una frase: si estás a favor del cambio, estás más cerca de la muerte. Si te interesa conocer más, toda esta información fue sacada del libro Confessions of an Economic Hitman, de John Perkins. En la descripción te dejaré un excelente documental que retrata muy bien de lo que va el libro y muestra muchos más casos de esta gente. Con todos los puntos listados en este iceberg, queda más que claro por dónde va esto. No es secreto que Bolivia va en mal camino, y esta teoría cobra bastante sentido. Sabemos que la educación aquí es precaria. Ya lo señalé en un punto anterior, pues una persona sin buena educación es una persona manipulable.
Sabemos también que muchos de los medios de entretenimiento y comunicaciones locales están promoviendo contenido sin sustancia adrede, manipulados para beneficiar un sector o quitar importancia a temas serios. Mientras menos gente piense, es mejor. Y el juego sucio que hace cada partido político para llamar la atención de la gente, más que una competencia de ver quién dirigirá mejor el país, es un show de talentos donde gana el que hace más ruido, con drama y espectáculos incluidos. Ya te dije que muchos de los movimientos políticos parecen sátiras, parecen un chiste sacado de una caricatura de Venezuela, parecen de hecho un show de comedias. Esta boca no es mía, hechos reality. Si no te has dado cuenta, muchas de estas tácticas funcionan bastante bien. Es el mayor problema del país. El populismo y todas las ramas que atontan al boliviano para que siga eligiendo a los mismos payasos año tras año. Si no convencen a los citadinos, siempre está el plan B, que son los pueblos aborígenes, a quienes arrojan campañas masivas de lavado de cerebro para condicionar sus votos, si es que no los amenazan en el proceso. Verás, es el sueño húmedo de los conspiranoicos, solo que no es una teoría. Mira a tu alrededor y verás qué tan metidos estamos en el fango. Si me lo preguntas, nuestro querido país está condenado. Este punto lo saqué del iceberg de Delios y me pareció muy llamativo. Digamos que su origen fue el grupo paramilitar GRIE creado por Diodato en los 90. Tras su disolución, el ejército crearía a los F-10 como un reemplazo para sus operaciones bajo la tutela de Estados Unidos. Y después se volverían independientes bajo el mando de Morales el 2006. Se trata de un grupo élite de militares. Tómalo como un grupo de fuerzas especiales entrenados específicamente para situaciones de extrema complejidad, ya sea terrorismo, secuestros mayores u operaciones de inteligencia militar. Y digamos que tienen un historial negro de operaciones. Sirvieron como francotiradores durante el enfrentamiento en Febrero Negro del 2003. Escoltaron un lote de misiles chinos desde el Estado Mayor hasta el Alto el 2005. Uno de sus miembros fue acusado de detonar un explosivo en oficinas de Unitel el 2008. De este caso, se sospecha que el gobierno de Morales fue el autor intelectual. Y durante el 2019, los F-10 mandaron 19 efectivos para apoyar el supuesto golpe. No llegaron todos, así que trataron de quemar la evidencia. Pero al final, el comandante del grupo fue arrestado y con ello se consiguió documentación de sus otras operaciones, que actualmente están en revisión. Este grupo es cuanto menos interesante. Sin embargo, la información que hay es muy escasa debido a que las operaciones de este grupo son clasificadas. Si quieres leer las notas completas, tienes los links en la descripción. Funcionan desde 1957 y parece que tuvieron roles activos durante la época terrible de Siles Suazo. Este grupo se define como un movimiento ciudadano en búsqueda de una patria libre y democrática. Claramente están en contra del gobierno actual y han tomado varios movimientos activistas para protestar. En su página de Facebook parecen recibir muy buen apoyo de la gente, pero recuerda que esto debes tomártelo con pinzas. Este grupo fue acusado de ser extremista e incluso paramilitar. Tienen varias acusaciones de agresión contra indígenas durante los conflictos del 2008 por la autonomía de Santa Cruz, especialmente por la comunidad del Porvenir. También se los asocia con los conflictos del 2019 y durante el gobierno de Áñez. Según los informes del extranjero, hubo tortura sistemática,
violencia racial, sexual y de género. La cantidad de denuncias y acusaciones parece no tener fin. Verás, este tipo de temas es bastante pronunciado. Ten en cuenta que los relacionan con temas que no fueron esclarecidos del todo, como el asunto del golpe o fraude o las masacres de esas épocas. Sin embargo, 4 organizaciones extranjeras, luego de sus investigaciones, tildan de lo peor a este grupo. Te dejo las notas para que las leas y saques tus propias conclusiones. Tras la salida de Morales el 2019, en el Palacio de Gobierno se encontraron algunos altares. Como esperarás, la gente se volvió loca. Acusaron que se trataban de altares para ritos satánicos. Incluso dijeron que hubo sacrificios humanos y posibles ataques a sus enemigos políticos. No lo sé, Rick. Juzgando por las pocas fotos que encontré y viendo el reportaje que hicieron, parecen simplemente los típicos rituales de Chaya, nada más. No es secreto que Evo tenía su propia escolta de yatiris. Siempre que podía, realizaba estos rituales. Quizás por populismo o porque de verdad creía en ellos. Y no sería sorpresa que haya realizado alguno que otro en la Casa Grande del pueblo. Más que nada, el reportaje parece sensacionalista. Sin embargo, hay una buena cantidad de gente que cree que Evo estaba metido en este tipo de ritos. Incluso ordenaron una limpia a la Casa Grande. Y viendo lo que pasó después... bueno, creo que necesitaban más limpias. En el 2012, un video de una cámara de vigilancia se hizo viral por las peores razones. Se veía como una empleada de pollera, completamente alcoholizada, era abusada sexualmente por un diputado en plena sala de la Asamblea Legislativa. En el video realmente no se ven imágenes explícitas, pero el hecho queda bastante claro. El culpable, Domingo Alcibia, la arrastra hasta el suelo y se baja los pantalones para tumbarse encima de ella. Lo más insultante es que el tipo trató de negarlo todo, pero obviamente lo crucificaron. ¿Qué puedo decir? Este tipo de casos son abominables a más no poder. Al menos este sí tuvo justicia, porque normalmente estos crímenes suelen quedar impunes. Alcibia fue expulsado de su cargo y repudiado a más no poder. Estuvo en prisión 1 año y medio antes de obtener su libertad condicional. Esperemos que esto quede como lección para los otros enfermos. Esto de hecho viene de un rumor muy antiguo allá por el 2015, pero se intensificó durante la salida de Morales el 2019. Salieron pruebas y registros que confirman esta cosa. Morales no solo había tenido una hija con una menor de edad, sino que además la reconoció. En ese entonces, Morales trataba de negar las acusaciones diciendo que eran novelas que se inventaban los golpistas para sus persecuciones políticas. E incluso era apoyado por su propio partido, aun cuando estos sabían de la niña años atrás. Esto también confirmaría otro rumor turbio de este hombre. Su gusto particular por... bueno, ya sabes. Pero de eso hablaremos más adelante. Simplemente insólito. Esto derivó de un caso horroroso que ocurrió en Perú. Durante el gobierno de Fujimori, se ordenó una esterilización forzosa para las mujeres de diversos sectores, con el fin de reducir la tasa de natalidad en las zonas marginadas. El plan era macabro, porque se recurrieron amenazas, chantajes y engaños para amedrentar a las mujeres del lugar y someterlas al procedimiento quirúrgico. Debido a este terrible caso, en Bolivia se pensó que el PMA intentó hacer lo mismo con las comunidades indígenas.
Según el autor del Iceberg, por esa época las tasas de desnutrición eran bastante altas, y luego del incidente en Perú, estos números bajaron drásticamente. Se cree que tuvo que haber alguna intervención para causar este cambio. Obviamente, esto quedó como una teoría. Sin embargo, mientras buscaba información sobre esto, me encontré con dos casos de esterilización ilegal. Uno que ocurrió en 1962, una campaña de esterilización no consentida orquestada por Estados Unidos. Lo curioso es que este caso se hizo público a través de la película Yawar Malku de Jorge Sanginés. El segundo caso fue por el 2000. Una mujer fue esterilizada sin consentimiento. El caso llegó hasta la CIDH y parece que fue bastante sonado. Tristemente, este punto no quedó en una teoría del todo. Esto ya lo hablé en un video de mitos y leyendas. Ciertamente es algo bastante triste. La cultura boliviana contempla varios ritos que implican ofrendas a diversas deidades. Sin embargo, hay algunas variantes de estos ritos que incluyen este tipo de sacrificios. Creo que el más popular son los suyus humanos, ofrecidos en construcciones. Supuestamente con el entierro de la ofrenda, el edificio garantizaría su prosperidad y su seguridad. Esta variante del rito es bastante conocida y ha pasado varias veces, incluso llegando hasta las denuncias. Víctor Mica nos cuenta que se despertó dentro de un ataúd en completa oscuridad. Al tratar de salir desesperadamente, rompió el vidrio y la tierra que estaba encima casi lo asfixia. Una experiencia traumática muy cercana a la muerte. Lo último que recuerda antes del episodio es que un mal amigo le había invitado unas cervezas. Recuerda no tomar ni aceptar bebidas cerca de zonas en construcción. Don Isidoro Quispe fue invitado con unos amigos para tomar unas cervezas en un desfile. Esa fue la última vez que su esposa supo de él. Primero intentó buscarlo con la policía, pero esta no hizo nada. Después pidió ayuda a su comunidad y estos sí que presionaron a los pacos. Con toda la muchedumbre encima, los captores, que todavía no habían realizado la mesa, decidieron soltar a la víctima en el cerro. Según la denuncia, Don Isidoro nos cuenta que lo golpearon y querían ofrecerlo para la construcción de un puente. Otro caso fue uno que sucedió en la Curva del Diablo. Esta vez se encontró un cadáver justo en el altar del tío, y se dio por hecho que fue parte de un ritual a esa entidad. Cabe mencionar que los creyentes de este ídolo no contemplan sacrificios humanos, pero claman que hay sectas satánicas que utilizan el altar para sus ritos profanos. Sin embargo, parece que no solo los grupos satanistas creen que el sacrificio humano es efectivo para el tío. Su contraparte de rito en el interior de las minas es peor. Igualmente, ya lo hablé en un video de leyendas antiguo. De este estilo, creo que el caso más sonado es el de Joel Condori. Los padres denunciaron que el niño fue enterrado vivo en la mina de Aucapata. Según los comunarios, vieron cómo el niño fue seducido con dulces para entrar al interior y ahí desapareció. Aparentemente, no es la primera vez que pasa. Hay muchos más casos fuera de La Paz. Quizás los veamos más adelante, pues la perversión de algo tan bello como una costumbre milenaria merece ser cubierta. No hay mucho que yo pueda aportar aquí. El título es bastante explícito. Los escándalos de Morales son bastante conocidos y tristemente ignorados. Mucha gente que lo defiende alegan que estas son simples acusaciones sin fundamento, pero olvidan que las actitudes de este hombre no ayudan a limpiar su imagen. Morales tiene al menos 3 acusaciones de estupro y abuso sexual a menores de edad. Incluso un caso que vimos antes ya estaría confirmando estos delitos. Por su parte, este hombre no se ha pronunciado sobre el hecho
y gracias a que técnicamente volvió al poder, estas denuncias quedaron empapeladas. Algo que no se comenta mucho es la falta de vergüenza que tiene este hombre al momento de expresarse. A lo largo de sus declaraciones en público, nos ha dejado ver sus tendencias machistas, clasistas o incluso homofóbicas. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. Y sí, también ha dejado ver sus tendencias pedófilas de forma similar. ¿Soltera? Yo también soltero. O esa declaración descarada respecto a su jubilación. Yo dije alguna vez que acabo mis años de gestión con mi cato de coca, mi quinceañera y mi charango. Según el autor del iceberg, este punto debería tomarse como un rumor, porque lamentablemente las autoridades no han procedido con ninguna de estas acusaciones. Pero ahora yo te pregunto, ¿realmente crees que es solo un rumor? Necesito aclarar que todas estas denuncias salieron en el 2019, periodo en el cual Evo tuvo que escapar del país. Y te recuerdo, se creía que nos habíamos deshecho de él para siempre. Hoy, no creo que nadie se atreva a poner ninguna denuncia contra este hombre. Es por eso que lo peor son los casos que no conocemos. Como rumores, sabemos que Evo tuvo muchas amantes, casos muy similares a los expuestos, bien sabidos y encubiertos por su propio gobierno. Algunas relaciones no consentidas que probablemente nunca sabremos. A mí personalmente me aterra ese rumor que decía que en los pueblos rurales los comunarios ofrecían a sus hijas cuando Evo llegaba de visita. Es bastante triste ver cómo el poder no solo corrompe a los victimarios, sino también a las víctimas, ya que muchos de estos delitos tuvieron que involucrar a los familiares de las afectadas. El propio círculo de Evo también se vio manchado, y todo solo por apetito de poder. Este punto nos habla de algunas acusaciones a Carlos Mesa durante los últimos años. Yanine Áñez reclamó que Mesa no se había pronunciado públicamente respecto a las denuncias en contra de Morales y sus delitos de estupro. No reclaman tampoco con actos de pedofilia. ¿Dónde está don Carlos Mesa que no sale a reclamar por estos delitos de pedofilia como si no tuviera una familia que defender? Aparte de ello, en 2003 se inició un proyecto de ley contra la impunidad de delitos sexuales contra niños. El proyecto consistía en que cada denuncia se investigaría profundamente y sería retroactivo. Pues, este proyecto de ley sorpresivamente fue rechazado. 44 votos a favor y 54 en contra. Culpan de esto a un pacto entre Evo y Mesa para que los diputados de ambos bandos rechazaran el proyecto. Y ahí está la cosa. ¿Por qué lo rechazarían? Por parte del partido del MAS está clarísimo. Pero, ¿y el de Mesa? Da para pensar. Por estas dos acciones ha surgido el rumor de que Mesa tiene mucho más que ver con Evo de lo que realmente se ve. Incluso han surgido rumores de que este candidato tiene las mismas tendencias que Morales, pero ya fueron desmentidas. Esta problemática podría confirmar la teoría conspirativa más cruel y descarada del país, la que dice que todo es simple cháchara mediática. Todo conflicto está pactado y en realidad todos son amiguitos debajo de la mesa, dispuestos a pintar la ilusión de que el boliviano
todavía tiene control sobre el país. Una teoría un poco oída, pero tampoco tan descabellada. Lo dijo Delios en su directo, y hoy lo digo yo en este video. El Plan Cóndor es una de las peores cosas que ha ocurrido en Latinoamérica, y no es por nada. Este plan llevó a cabo poco más de 10 años y dejó en la ruina económica y moral a todos los países que afectó. Y lo más vomitivo es que las razones fueron interés político y miedo general. Hubo una época en la que casi todos los países de Sudamérica estuvieron bajo dictaduras de extrema derecha al mismo tiempo. Regímenes crueles que no escatimaron en muerte, abuso o maldad. Y en Bolivia se introdujo una de las peores etapas de su historia. Primero con el Bancerato, dirigido por Hugo Banzer en 1971, y comenzó una época de dictaduras que duraron más de 14 años. No hay palabras que puedan hacer justicia a los horrores que el continente sufrió durante esta etapa. La cantidad de víctimas es incalculable. La gente no tenía derecho a pensar. Las fuerzas del orden se comportaban como grupos de represión. Las protestas, así como los grupos sindicales y estudiantiles, eran prácticamente ilegales y suprimidos al momento, sin ningún tipo de consideración por la vida humana. En la mayoría de los países se declararon toques de queda. Los opositores, detractores o simplemente sospechados de traición eran perseguidos, secuestrados, torturados y muchas veces desaparecidos. Y este terrorismo de Estado alcanzó su punto cumbre con el Plan Cóndor. Imagina que todos los dictadores del mundo, en su peor momento, se unieran para cumplir un solo objetivo: someter a la humanidad. Imagina que esta alianza infame no tuviera ningún rival u oposición que pueda resistírsele. Imagina que ganaron. Eso fue el Plan Cóndor. Los servicios de inteligencia de cada régimen se unieron inicialmente para compartir información de todos sus detractores y realizar operaciones coordinadas para capturarlos internacionalmente. Y pronto se convirtió en una agencia del terror que cazaba a cualquier tipo de persona que se considerara subversiva. Sí, así decía su disposición oficial. Esta organización clandestina llevó el terrorismo de Estado a nivel continental. Según los archivos del terror, sus cifras son monstruosas. Más de 40.000 asesinatos confirmados, más de 30.000 desaparecidos y más de 400.000 encarcelados. Esta operación no tenía límites territoriales. Incluso llegaron hasta Italia y la propia Estados Unidos, solo para alcanzar a sus objetivos. Y lo peor es que fue por ellos que fueron tan eficientes en su trabajo. Varios archivos confirman la participación de la CIA y el FBI en esta operación. Según los informes, los agentes de Estados Unidos instigaron las protestas, apoyaron militarmente los golpes, financiaron los regímenes militares, instruyeron a sus tropas con métodos de persecución, métodos de investigación y, lo peor, métodos de tortura. Datos como cuánto dolor puede soportar una persona antes de morir, o incluso dándoles el documento de la Doctrina de Seguridad Nacional, que prácticamente es un manual de cómo ejercer correctamente el terrorismo de Estado. Sí, ese país que ahora aboga por la paz, en esa época no le importó ayudar a dictaduras totalitarias. No le importó cuánta gente podría sufrir o qué tanto daño podrían causarle a estos países, si eso significaba evitar otra Cuba comunista. De lejos, Bolivia no fue el país que más se desangró, pero eso no significa que no nos fue mal. Durante esta etapa, la moneda se devaluó un 67%,
se retiraron un montón de productos de subsidio importantes para el país. El Bancerato declaró ilegales los partidos políticos, suprimió a los sindicatos, le quitó a la población sus derechos civiles, declaró toque de queda y militarizó todas las minas del país. Este gobierno eliminó cientos de campesinos, redujo la calidad de vida del boliviano drásticamente. No habían buenos servicios de salud. Menos de la mitad del país tenía drenajes funcionales. Su gobierno fue repudiado a más no poder. Para 1978, Banzer ya no se podía mantener en el poder con una Bolivia cada vez más enfurecida. Así que tuvo que llamar a elecciones. Y cuando parecía que la pesadilla por fin se acababa, resultó ser solo un respiro que duró apenas 2 años. Hubo intentos de golpe de Estado que fallaron por falta de organización. Durante estos 2 años, Bolivia tuvo 6 presidentes. Pero al final, seguíamos bajo el ojo del Plan Cóndor. Con el apoyo de la dictadura en Argentina, García Meza se elevó al poder. Mantuvo todos los problemas que trajo el Bancerato y los llevó a la enésima potencia. Aquí se cometieron numerosos asesinatos apoyados por la Operación Cóndor. Aparte de la muerte de Marcelo Quiroga y Luis Espinal, numerosos mineros, campesinos y detractores murieron también. García Meza fue incluso peor que Banzer, porque su gobierno fue uno de los más corruptos y el que inició la terrible etapa del narcotráfico en Bolivia. Su gobierno dejó al país sumido en una crisis económica que hasta ahora nos está afectando. Muchas veces me han dicho que yo tengo cierta tendencia de izquierda, y por lo último relatado, probablemente piensen que estoy victimizando a este sector, pero para nada es así. Aquellos que olvidan su pasado están destinados a repetirlo. Como humanidad, tenemos numerosos ejemplos de cómo funciona un gobierno totalitario y todo lo que puede hacerle a un país. Lejos del discurso que usen o la posición política que traten de apelar, el único fin de estos líderes es el poder, y el poder siempre corrompe. El resentimiento a estas épocas de poder es enorme, tan grande que hacen que la gente tienda a elegir bandos y apoyarlos de forma extremista, ignorando que estos gobiernos pueden ser iguales o incluso peores. Piénsalo, ¿cuántas similitudes hay entre sus mandatos siendo prácticamente opuestos políticos? ¿Cuánto tiempo falta para que alguno instaure alguna política radical? ¿Cómo sabemos que no lo han hecho ya de forma sutil? Solo basta que los factores se ajusten correctamente para que tengamos otro dictador y otro Plan Cóndor funcionando. Ningún partido es bueno o inocente. Ningún candidato está exento de volverse corrupto. Todos, eventualmente, velarán por sus intereses personales. En una nación con tantos recursos disponibles, en el buen y en el mal sentido, y con una población tan fácil de controlar, no hay ni habrá ningún ganador. Esta es la verdad más triste que el boliviano no quiere oír. Gane quien gane, estamos jodidos. Solo podemos esperar que el pueblo por fin aprenda de sus errores y mientras tanto, rezar para que el tiempo no nos trate tan mal. Quiero terminar este punto con un poema escrito por el maravilloso Coco Manto, de su libro Pienso, luego exilio. Libro el cual ejemplifica perfectamente el problema de esta oscura época, que esperemos no vuelva a repetirse. Ventarrón del exilio, sin dinero, sin papeles, sobreviviendo al día, 84 meses en el extranjero, huyendo del hambre y la policía. Así viví, nostalgiando el futuro, sueño feroz en frágil armadura. Pero cuando volví con gran apuro, hallé a mi pueblo con otra cobertura. Entré a pecar y me hice practicante del rito electoral, baja vibrante, víctima voluntaria de mi audacia,
Piso otra vez la arena del destierro y me digo con una voz de entierro: qué poco me duró la democracia. Por fin acabamos con este proyecto. Solo tuvieron que pasar 3 malditos años. Ay, no. Lo siento, ¿ok? De verdad lo siento. Créanme que trato de traer contenido regularmente, pero entre tanto trabajo, procrastinación y problemas del tercer mundo, me es complicado. No sé cómo lo hará el resto, pero este video me tomó como 9 meses de desarrollo y 3 semanas intensas de edición y grabación. Espero que el video no haya sido muy tedioso de ver, la verdad. Editar un video tan largo se hizo un proceso muy molesto y bastante estresante. Pero al final me gustó el resultado y espero que a ustedes también. Después de tanto tiempo de inactividad, sentí que les debía algo. Por cierto, este no es el fin de la saga Iceberg. Al menos tengo la intención de realizar el iceberg definitivo de Bolivia, en el que pienso recopilar todas las partes y añadir todos los puntos que omití en este video. Porque sí, fueron demasiados puntos que tuve que dejar afuera, si no el video hubiera salido en junio del 2025. Pero no puedo prometer nada. Tengo varias ideas y pendientes que quiero abordar en el canal desde hace rato. Puede que les dé más prioridad. Y bueno, también quiero descansar y eso. Y bien, espero que el video les haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Recuerda que suscribiéndote apoyas mucho mi canal. ¿Qué te pareció el video? No olvides dejar tu comentario. Recuerda seguirme en TikTok porque probablemente suba algo de contenido ahí también. Gracias por estar aquí y sin más que decir, nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.